Enrique, André, Arquijo. Bien, en España hay como un rebrote que cada vez va más, se dice que en otoño, en invierno las cosas se van a poner peor y claro, dices hasta qué punto puede peligrar, ¿no? Ciertas cosas. En nuestro caso, por ejemplo, el cine, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, que vamos a estrenar La Trinchera Infinita en Francia a finales de octubre. A ver, dices que por favor que no cierren otra vez los cines, ¿no? Porque la película La Trinchera Infinita se iba a estrenar supuestamente en mayo y finalmente no pudo ser por todo el confinamiento, ¿no? Entonces, como ahora otra vez se suspenda, nos daría mucha pena. Bueno, en realidad estamos acostumbrados a trabajar juntos. Nosotros empezamos, tenemos una productora en común, Moriarty, y empezamos a trabajar juntos en el 2001. Coincidimos en un curso de cine que era de un año en el año 2000 y cuando acabó aquel año, o sea, no en el 2001, en el 2000, empezamos, nos quedamos como con ganas de hacer más cosas, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no? Bueno, pues cada uno tenía como su historia que quería contar, su cortometraje que quería hacer, y ¿por qué no juntarnos? Y en cada caso, pues cuando uno dirigía, el resto iba turnándose en funciones diferentes, ¿no? Pues en una te tocaba ser el productor, en la siguiente el ayudante de dirección y así, ¿no? Y luego ya empiezas a hacer proyectos pues más ambiciosos, ¿no? Pues ya más documentales, pero de todas formas seguimos haciendo cortometrajes y luego ya entramos un poco en los largometrajes de ficción, ¿no? Y desde el principio, cuando planteamos los largometrajes de ficción, surgió la fórmula de que fuesen codirecciones. Entonces, este es nuestro cuarto largometraje de ficción. Las tres anteriores habían estado codirigidas entre dos. Pues Larogue Yegunean, Quatre Banjour entre John y yo, Loreac también entre John y yo, Andía la dirigieron Aitor y John y ahora nos hemos juntado los tres. Yo no creo que vaya a ser una fórmula que vayamos a repetir habitualmente. A lo mejor sí, pero realmente en este caso surgió así también por las características del proyecto. Es un proyecto que se rodó en dos partes porque necesitábamos que el personaje de Antonio de la Torre engordase y entonces en mitad del rodaje hubo un parón de 5 semanas. Entonces, por cuestiones también de que yo no podía en un momento, a Aitor le venía peor en otro momento, decidimos que en la primera parte del rodaje íbamos a estar en el rodaje Aitor y yo, y en la segunda parte del rodaje íbamos a estar en el rodaje John y yo. Y mientras tanto, ese tercer director estaba con el equipo de montaje, ¿no? En la primera parte John estuvo con el equipo de montaje, en la segunda parte de rodaje Aitor, ¿no? Y luego ya nos volvimos a juntar todos en la mesa de edición una vez acabado el rodaje, ¿no? Entonces, en realidad, en el rodaje en ningún momento estuvimos los tres, siempre hubo dos, ¿no? Y bueno, realmente estamos acostumbrados, ¿no? Sí que es verdad que divides un poco los roles, ¿no? Siempre hay uno que a lo mejor está más encima de los actores y el otro a lo mejor está más encima del equipo técnico, ¿no? Pero yo creo que esa división de roles es más clara, por ejemplo, entre John y yo o entre Aitor y John. John siempre se encarga más del equipo técnico y Aitor y yo somos de un perfil más parecido. Tiramos más al guión y a la dirección de actores, ¿no? Entonces, bueno, con Aitor era la primera vez que dirigía una película de ficción, un largometraje de ficción, y ha sido algo diferente, porque él también entraba más con los actores y yo entraba también más en el equipo técnico y era una incógnita, pero bueno, yo creo que al final hemos funcionado bien, pero es diferente, no está tan clara la delimitación de roles, ¿no? Mientras que con John es muy claro eso, ¿no? Esa división. Y luego ya lo que pasa es que todo viene muy hablado y muy discutido en la preproducción. No tenemos mucho margen para la improvisación, así como hay directores que a lo mejor improvisan mucho en rodaje, nosotros siempre lo intentamos llevar bastante planificado y bastante claro, porque realmente en un rodaje no te puedes poner a debatir y a discutir demasiado, ¿no? Que siempre surgen cosas, ¿no? Pero intentas llevar todo el trabajo hecho previamente, ¿no? Y luego sí que en el montaje nos eternizamos.
O sea, estamos mucho tiempo en el montaje, discutimos mucho, hablamos mucho, cambiamos muchas cosas. Yo creo que es producto un poco de que haya tantas voces, ¿no? Nosotros un poco coincidiendo siempre con las subvenciones o cuando van a salir las convocatorias de las subvenciones, siempre nos juntamos y hacemos como una reunión de brainstorming y cada uno lleva como sus ideas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la trinchera infinita sí llevé yo la idea, pero bueno, era una idea no muy original porque surgía de un documental que se titula 30 años de oscuridad y que coprodujeron La Claqueta, la productora andaluza que está en La Trinchera Infinita también, e Irusoin, que es con quienes hemos coproducido todas las películas, ¿no? Entonces, cuando vimos aquel documental, a mí me pareció que había un... Bueno, en el documental se contaba un poco la historia de la figura de los topos, ¿no? Que es esta gente que se encerró en sus casas, la mayoría después, una vez acabada la guerra civil, y permanecieron ahí ocultos, al principio con la esperanza de que aquello acabase rápido, y después pues porque el miedo se les había metido tan dentro que eran incapaces de salir fuera, ¿no? De cruzar el umbral de su casa. Entonces, este documental contaba, digamos, distintas historias de topos y yo les planteé por qué no contamos, digamos, la historia de un topo que permanece encerrado durante más de 30 años sin abandonar su punto de vista, ¿no? Esto estaba como muy en la base de la historia, ¿no? Cómo, digamos, una persona puede percibir que un país, una sociedad va cambiando, va evolucionando a través de agujeros, ventanas, cómo puede percibir todo eso, cómo todo eso le va transformando a él y obviamente a la gente con la que convive y a la relación entre ellos, ¿no? Y ese era un poco como el origen y de donde surgió un poco la idea de plantear la trinchera infinita. Entonces sí, es un punto de partida, pero ¿os habéis nutrido de otra, no sé, de testimonios, de... Bueno, en realidad de testimonios directos no nos hemos nutrido porque ya no conocemos ningún topo que siga vivo. Bueno, yo creo que la mayoría han fallecido. Realmente nuestras fuentes de documentación han sido, por un lado, el propio documental, 30 años de oscuridad. Por otro lado, como digamos las productoras implicadas y el director implicado en aquel documental estaban también en este proyecto, nos pasaron todo el material de documentación que ellos tenían y luego dos libros. Uno que es Los Topos, que es un libro de finales de los años 70, escrito por Jesús Torbado y Manu Leguineche, y en él se cuentan, digamos, pues como unas 20 historias, yo creo que igual algo menos, pero distintas historias de gente que estuvo encerrada largos periodos tras la guerra civil. Y por un lado el origen fue ese y por otro lado el libro Escondido, que cuenta la historia de Manuel Cortés y su mujer. Manuel Cortés fue el alcalde de Mijas y estuvo 30 años escondido en su casa. Y realmente tenía mucha importancia Manuel Cortés en el documental 30 años de oscuridad. Era un poco como el personaje que funcionaba un poco de hilo conductor, ¿no? En el documental. Entonces sí que hay mucho de Manuel Cortés, pero hay mucho también de otros topos. Y lo que nosotros hicimos fue un poco, desde el principio ya plantearle a Luiso, que es el co-guionista, Luiso Verdejo, y fue quien escribió la primera versión del guión, le planteamos, bueno, queremos hacer una película donde se respete el punto de vista, donde abarquemos los 30 años de encierro, los que sean, pero todo el encierro, y le pasamos, digamos, toda esta documentación, ¿no? Y fue de gran ayuda, por ejemplo, unas fichas que ya tenían hechas los responsables del documental, donde veías las características de distintos topos, ¿no? Y ahí empezamos un poco a decirle a Luiso lo que nos interesaba, lo que nos parecía sugerente y lo que podía dar juego para crear un topo ficticio, ¿no? Pues
característica de este topo nos interesa, o esta otra también. Luego Luiso hizo una selección, no lo metió todo, sino que fue... Y luego se fue cambiando también y se fue limando, ¿no? Pero yo creo que sobre todo ese fue un poco la fuente a las fuentes a las que recurrimos para construir este topo ficticio. Están también los hermanos Hidalgo y tienen mucho de ellos también Higinio, ¿no? Y sería injusto también hacia los hermanos Hidalgo que solamente dijésemos Manuel Cortés, ¿no? Hubo varios topos. No me fío de nadie ya. Los actores, realmente, Antonio de la Torre estuvo en nuestra mente muy desde el principio, ¿no? Bueno, qué decir de Antonio de la Torre, ¿no? Yo creo que es uno de los actores hoy en día en España más solventes, que mejor ha encauzado su carrera, ¿no? Y donde siempre te ofrece algo nuevo, algo distinto, ¿no? Y a mí por lo menos siempre me sorprende, ¿no? Y estuvo claro casi desde el principio, le mandamos muy al principio el guión, le gustó y nosotros justo en ese momento nos enteramos que él estaba rodando La noche de 12 años, que creo que en Francia fue Compañeros, ¿no? Donde hacía de Pepe Mujica. Y sabíamos que, claro, que ahí se contaba un encierro de 12 años y decíamos, bueno, pues Antonio no va a querer hacer esto. Y me acuerdo que en la primera reunión fuimos un poco como, bueno, nos gustaría que fueses tú, pero creemos que nos vas a decir que no porque acabas de rodar, bueno, estaba rodando de hecho todavía La noche de 12 años. Y en la comida él iba justo con la sensación contraria, ¿no? Lo primero que nos dijo es, me gusta el guión, lo quiero hacer, pero quiero que sepáis una cosa, estoy haciendo La noche de 12 años y puede que por eso no queráis contar conmigo, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, ¿a ti te parece que son dos historias que son demasiado parecidas? O no, es diferente, son dos encierros de naturaleza muy distinta y bueno, entonces dijimos, si tú no tienes ningún problema, nosotros tampoco. Y entonces ya desde el principio estuvo, ¿no? Y con Belén Cuesta fue diferente. Sí que hubo un proceso de casting donde, bueno, pues pasaron varias actrices, incluso hubo una, digamos, entre comillas, una final, ¿no? Una final en el que había 4 actrices y Antonio se prestó a hacer una prueba con ellas para ver un poco también cómo, porque era muy importante un poco la química que podría haber entre ellas, ¿no? En pantalla. Y la verdad es que las 4 actrices lo hicieron muy bien. Pero sí que es verdad que Belén estuvo en nuestra cabeza también desde el principio. O sea, no de una forma tan clara, pero sí que cuando pensábamos en Belén pensábamos que podría ser una buena Rosa, ¿no? Yo personalmente... A mí me llamó la atención en Kiki de Paco León, yo hasta entonces no la había visto, si la había visto más en televisión, en cosas como muy pequeñas, y en Kiki a mí me daba la sensación de que a pesar de que era una comedia, veías a una actriz con mucho drama. Su personaje, a pesar de estar en una comedia, también tenía mucho drama, ¿no? Y me gustó mucho. Y desde el principio me dio la sensación de que, aparte de que lo pudiese hacer bien, su físico podía encajar muy bien con el de Rosa, ¿no? Alguien de un pueblo, alguien con una belleza, pero una belleza a la vez muy natural, ¿no? Nada sofisticado ni nada, sino que una belleza llana, ¿no? Por así decirlo. Y luego los probamos a Antonio y a ella y nos gustó mucho también, ¿no? Realmente las cuatro actrices que llegaron a ese punto lo hicieron muy bien. No fue fácil la decisión, pero bueno, estamos muy contentos con Belén, la verdad. Creo que los dos son de origen andaluz, ¿no? Pero han trabajado el acento, ¿no? Un poco más, porque parece que el acento, bueno, típico de Andalucía, pero de, no sé, de tal pueblo. Sí, han trabajado el acento y han trabajado la forma de hablar de hace un tiempo, ¿no? Claro, para nosotros era muy importante que los actores que eligiésemos fuesen andaluces. Ya no solo porque no tengas que estar a lo mejor forzando tanto un acento, sino porque traes un poco contigo todo tu pasado. Claro, nosotros hacíamos, lo primero fue hacer una lectura también con ellos
y poner en tela de juicio todo lo que estaba escrito, que era un guión escrito por dos vascos, Luis Verdejo y yo. Entonces realmente necesitábamos traer Andalucía al guión, ¿no? Y entonces era cuestionar constantemente la construcción de las frases, y ellos comentaban, no, mi abuela jamás diría esto, o mi abuela utilizaba esta otra expresión, ¿no? Pero aparte de eso, sobre todo en el caso de Antonio, él buscó otro acento, que no era el suyo, buscó un acento de otro lugar, y trabajó ese acento, y se trajo también expresiones de esa zona. Estuvo incluso una semana, o no sé si llegó a una semana, pero unos días conviviendo con una familia de ese lugar, ¿no? Que creo que además los conoció en un aeropuerto, pero oyó ya el acento y se interesó y les dijo, oye, ¿os importa que...? Y el acento de Belén era más suyo, no 100% suyo, sí que trabajaba mucho también el cómo formular las frases, que no sonase actual, pero no se alejó tanto del acento malagueño. Lo que pasa que en Belén, bueno, tanto Belén como Antonio normalmente al trabajar en el cine español suavizan su acento, ¿no? Entonces en este caso era llevarlo al extremo, queríamos que sonase a andaluz, ¿no? Y luego en lo de las expresiones también nos ayudaron mucho pues unos lingüistas andaluces, ¿no? A quienes les pasamos el guión, y ellos también nos repasaron el guión, ¿no? Eran 3 lingüistas y cada uno nos hizo como su repaso, ¿no? Esto no se diría así, en algunas cosas coincidían, en otras discrepaban, pero bueno, fue un proceso que para nosotros era muy importante, ¿no? Pues eso sí que realmente fue una documentación que nos pasaron también desde el equipo del documental. Claro, el documental era un documental que mezclaba entrevistas con recreaciones en animación. Entonces, para recrear esas escenas animadas, sí que tuvieron también que documentarse mucho sobre la arquitectura, la forma de vestirse de la época, urbanismo, muchas cosas, ¿no? Entonces nos vino muy bien todo ese material para dárselo al director de arte, y bueno, ahí también, luego al ser una coproducción entre Andalucía y el País Vasco, había algunos cabezas de equipo que eran andaluces. Y teníamos muy claro que para nosotros era muy importante que el director de arte fuese andaluz, alguien que conozca bien aquello, que conozca el tipo de casa que podría ser, el tipo de materiales, de colores, etcétera, ¿no? Entonces contamos con Pepe Domínguez, que es el director de arte de las películas, de las últimas películas de Alberto Rodríguez, fue el director de arte, por ejemplo, de La Isla Mínima o de la serie La Peste. Y realmente ha sido un equipo maravilloso, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar siempre con la misma gente, pero sabíamos que en este caso teníamos que dividir un poco el equipo, ¿no? Y realmente el equipo que hemos encontrado en Andalucía ha sido muy bueno, ¿no? Tanto Pepe Domínguez y su equipo, como Lourdes Fuentes, que ha estado con Sayo Alara en vestuario, o Yolanda Piña en maquillaje. Ha sido gente, como decimos allí, muy curranta, muy trabajadora, y que han aportado muchísimo a la película, ¿no? Ya si somos pocos directores, encima solemos trabajar normalmente en montaje con 2 montadores, que son Raúl López y Logan Dufresne. La verdad es que seguramente para ellos no es fácil, pero tienen un carácter muy conciliador y funciona, ¿no? Nosotros necesitamos mucho tiempo en el montaje y necesitamos discutir mucho las cosas y tener enfrente también a una persona a veces de un tipo y otras veces de otro, ¿no? Entonces Logan y Raúl en ese sentido se complementan muy bien para nosotros, ¿no? Lo que uno nos ofrece y lo que nos ofrece el otro es diferente, pero en ambos casos enriquecedor, ¿no? Y en el caso de Pascal Gañes, quien se ha encargado de la música y quien se ha encargado de la música de todas nuestras películas. Realmente es que con Pascal, él empezó a colaborar con nosotros en nuestros primeros cortometrajes. Y eso es algo de agradecer en Pascal, porque es un músico que, pese a que ya para entonces había compuesto muchas bandas sonoras de largometrajes, sí que siempre se ha prestado a ayudar a gente que está empezando, ¿no? Y en un momento dado pues fuimos nosotros,
y, y siempre nos aporta algo, ¿no? Yo creo que hay algo en cuando consigues un punto de fidelidad con un músico, yo creo que a lo largo de los años eso acaba repercutiendo en tu cine, ¿no? Porque le da como un barniz concreto, ¿no? a tu cine que viene mucho también de la música, ¿no? Entonces, además, Pascal yo creo que es un músico que nos gusta en el sentido de que no intenta poner más música de la que la película necesite, ¿no? También es verdad que nosotros marcamos hoy esto, ¿no? Pero sí que él también en ese sentido no tiene un apego, no necesita llenar mucho las cosas, ¿no? Y eso nos gusta de él. Es verdad que el trabajo con un músico tiene distintas fases y normalmente la fase inicial siempre hay como una fase de ajuste. Es decir, nosotros pese a que llevemos mucho tiempo trabajando con Pascal, él cuando ve la película, él primero construye una música desde su visión. Y hay como un proceso en el que tenéis que ir, o sea, tienes que ir como acercándote a él, ¿no? Y él a ti. Y eso requiere de tiempo, ¿no? Requiere de ir hablando y de... es que son lenguajes muy diferentes, la música y el cine, ¿no? Y se tienen que complementar, pero a la vez, claro, es algo subjetivo lo de la música, ¿no? Lo que para mí puede sonar triste, a lo mejor para él no. Entonces, sí que siempre hay como un proceso de ajuste en el que en las primeras veces, pues a veces se consigue más fácilmente llegar a algo, a veces cuesta más. Nosotros afortunadamente yo creo que siempre nos hemos quedado muy contentos al final con el trabajo de Pascal. Pero sí que es verdad que es un camino que hay que recorrer y que no te voy a decir que es duro, pero que requiere de su trabajo. Sí. Sí, soy como una familia, ¿no? Sí. Trabajáis Sí, hombre, sí que es verdad que dentro de lo que podemos intentamos contar siempre con, pues eso, con los que hemos citado, luego con Javi Aguirre en la fotografía, Iñaki Díez en el sonido, es gente que han estado prácticamente desde el principio, sí. Están diciendo que has hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Pues la primera versión de la película duró... bueno, en comparación con otras películas no es que durase mucho más de lo que finalmente ha acabado durando. El primer montaje yo creo que duró como 3 horas y cuarto o algo así. Entonces, o igual un poquito más, pero bueno. Sí que el planteamiento que nos hicimos desde el principio nos parecía excesivo, obviamente, pero sí que en este caso dijimos, no vamos a obsesionarnos con la duración, vamos a intentar que dure lo que nos pide un poco el cuerpo que tiene que durar. Y entonces durante mucho tiempo en el montaje finalmente quitamos y estuvimos en un montaje de 2 horas y 3 cuartos, o sea, 2 horas 45. Pero aún así había algo que se nos hacía como un poco pesado. Y finalmente conseguimos quitar otras cosas y hicimos una versión claro, ahora mismo con los créditos sí son 2 horas 30 casi, 2 horas 27, sin los créditos son 2 horas 20 casi. Entonces, sí que, bueno, hubo ahí un proceso de acortar, y hicimos una prueba de quitar más minutaje, de hacerlo más corto todavía. Incluso tuvimos una versión de 2 horas o 2 horas 5 minutos, pero no funcionaba, o al menos para nosotros no funcionaba. Y es cuando te das cuenta, bueno, algo que ya sabes, pero lo constatas, que es que a veces una película más corta o una versión más corta se puede hacer más larga. Y en este caso nos pasaba que la versión que se nos hacía más corta y que se nos hacía más llevadera era esta. Entonces dijimos, bueno, si los distribuidores y los productores no ponen ninguna pega, vamos con esta versión. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos respetaron ese deseo y ahí quedó. Y tú dices, bueno, el tiempo lo que aguanta el cuerpo, ¿no? Sí. Pero también me parece muy interesante lo de los capítulos, ¿no? De las definiciones. ¿De dónde salió esto? Es genial, ¿no? Como Pues para dar ritmo. esto fue una idea lo de las cartelas fue una idea de Luis Oberdejo. Realmente desde el principio sí que comentamos que no queríamos que la historia avanzase, digamos,
de una forma tampoco excesivamente fluida. Fluida me refiero a no queríamos abusar de montajes o de montajes donde vieses, ¿no? Montajes musicales donde ves que el tiempo pasa, etcétera. Hay alguno, pero no queríamos que hubiese demasiado de eso, ¿no? Sino que era más el centrarnos en momentos, ¿no? Era como decir, bueno, vamos a abrir ventanas en distintos momentos en la vida de este matrimonio, ¿no? Y vamos a ver qué vemos en ese momento, ¿no? Y entonces la idea era jugar con la elipsis. Y yo no sé, lo del tema episódico, no sé si fue algo que surgió en esas reuniones o fue algo ya planteado por Luiso, pero sí que lo que sí fue una idea de Luiso fue el tema de las definiciones, ¿no? El poner distintos conceptos y definirlos antes de ver como un episodio, ¿no? Y fue algo que estuvo casi desde el principio en el guión, incluso en el tratamiento, y siempre tuvimos como nuestra duda, no porque no nos gustase, sino porque siempre en nuestras películas, al final siempre ha habido episodios. En Larogue y Egunean los hay, en Loreac los hay y en Andía los hay, pero ha sido algo siempre muy discutido hasta el último momento en montaje. Y en este caso, sin embargo, se metieron desde el principio de montaje y en ningún momento se dudó de que tenían que estar. Y yo creo que es también porque son unas cartelas y unos capítulos que aportan a la narración, a lo que están contando y de manera diferente en cada caso, ¿no? Hay muchas cartelas que anticipan algo, hay otras cartelas que un poco te hacen reflexionar sobre lo que acabas de ver, hay otros que son una pequeña ironía o un juego de palabras. Y luego también que había como un sentido rítmico en las cartelas. Es verdad que al principio hay más cartelas, luego es como que se distancian más y en la parte final vuelve a haber más, ¿no? Y era como generar como esa sensación de un comienzo más trepidante, una parte central donde todo se pausa y donde vemos ese encierro que pesa a los personajes, ¿no? Y una parte final donde se empiezan a precipitar otra vez las cosas, ¿no? Entonces sí que tenía por un lado un carácter rítmico y por otro lado que te ayudaba a situar al espectador en cada caso en un estado de ánimo, en un lugar diferente, ¿no? Ante lo que estaba viendo o lo que iba a ver. Por ejemplo, en 30 años de oscuridad sí se habla del escondite de Manuel Cortés. Manuel Cortés tuvo varios escondites y uno de ellos sí que fue detrás de una pared tapado con un cuadro. En nuestro caso sí que estaba la idea de la pared, pero no sabíamos con qué lo íbamos a tapar. Porque necesitábamos que el protagonista pudiese ver a través de esa pared y que no fuese un agujero demasiado evidente. Y durante un tiempo yo creo que jugábamos solamente con la rendija del armario, pero cierto día el director de fotografía, Javi, nos planteó, oye, ¿por qué no hacemos que tenga un espejo desgastado a través del que tú puedas ver, pero a lo mejor no, quien esté fuera tampoco percibe que haya atrás alguien que pueda estar mirando, ¿no? Y bueno, así surgió un poco eso que yo creo que visualmente también le da algo a la película, ¿no? Pero claro, es que en las historias de los topos hubo agujeros muy variados, ¿no? Y algunos incluso muy claustrofóbicos, ¿no? Había quien incluso estaba encerrado debajo del suelo en el establo, cubierto de paja, y se pasaba todo el día metido en una especie de ataúd hasta que llegaba la noche y le sacaba a alguien para por lo menos tomar el aire, ¿no? Hubo otro Saturnino de Lucas que vivía en una especie de buhardilla, que desde fuera no se percibía que había una buhardilla que era muy pequeña, donde él no se podía poner de pie. Fue un señor que estuvo 30 años encerrado en esa buhardilla sin salir jamás y que durante todo ese tiempo no se puso de pie. En una buhardilla sometido a unos cambios de temperatura muy bruscos, donde en invierno a lo mejor estaba a 20 grados bajo cero y en verano podía llegar a estar a 50 grados, o sea, unas cosas muy extremas, ¿no? Realmente Saturnino de Lucas, este topo seguramente sea el
el caso más extremo de topo, ¿no? O sea, el que vivió en unas condiciones más extremas. En la película hay dos localizaciones principales que corresponden a las dos casas, ¿no? Donde la primera casa se hizo completamente en localizaciones reales, es decir, se dio con una casa en un pueblo de Andalucía, de Huelva, Higuera de la Sierra, y pedimos permiso para poder agujerear y crear el agujero dentro de aquella casa. Y en la segunda casa, ya desde el principio se planteó para hacerlo en plató. ¿Por qué? Porque necesitábamos, por cuestiones de la coproducción, rodar parte en Andalucía y rodar parte en San Sebastián, bueno, en el País Vasco, ¿no? Y entonces ya casi desde el principio se planteó, esta segunda parte será en el País Vasco, pero necesitaba, o sea, no solo por eso, sino porque era una localización donde necesitábamos tener mucho control sobre el espacio, ¿no? y poder adaptarlo a todo lo que necesitábamos. Entonces, realmente, por ejemplo, en esa segunda casa aparece el escondite de Higinio, que es como un espacio ganado ¿no? Le ha quitado parte a una habitación y han generado ahí una falsa pared, ¿no? Generando un espacio ahí dentro. Ese espacio alargado, estrecho y alargado, realmente se rodó se hicieron tres platós, tres espacios. Uno integrado en el resto de la casa, que nos servía un poco cuando necesitábamos que espacialmente se relacionasen, ¿no? Los espacios, el exterior con el interior. Otro, que era el que más utilizábamos, donde podíamos estar continuamente quitando con facilidad paredes, poniendo las luces donde nos interesase, etc. Y un tercero, porque hay una parte de la historia en el que se narra cómo este personaje cava un agujero en su escondite, pasa algo también ahí, ¿no? Entonces, para eso, como rodábamos en un plató y el suelo era de cemento, realmente tuvimos que hacer un escondite también elevado para poder hacer el agujero, ¿no? Entonces se rodó sobre todo en estos tres espacios, ¿no? Lo que es todo lo que era el agujero, ¿no? Está el espacio del pozo también, ¿no? Sí. Pensar en otra película, creo, no me acuerdo, que también rodaron así en un pozo. Ajá. ¿Es difícil o...? Bueno, realmente el pozo es curioso porque se rodó se necesitaron tres localizaciones diferentes para ese pozo. Ese pozo, cuando se ve desde fuera donde entran, estamos en Paimogo, que es un pueblo de Huelva muy cercano a Portugal, que es donde sucede todo cuando, digamos, el personaje de Antonio de la Torre sale del pueblo y se va corriendo por el campo. Ese campo es en Paimogo y ahí estaba ese pozo. Cuando él entra en el pozo y vemos estos planos cenitales, él bajando, etc., era un pozo que estaba en Higuera de la Sierra, que es donde rodábamos la primera casa y tal, en Huelva, y cuando están abajo, realmente eso sí se hizo en plató. Se hizo en plató en San Sebastián. Entonces era como tú, claro, ves la película de lo que se dice la magia del cine, ¿no? Pero le ves entrar en Paimogo, luego le ves en Higuera de la Sierra y luego están en San Sebastián, ¿no? Y bueno, fue un poco complicado rodar porque además rodaron con agua fría. Falló lo que era la temperatura del agua y tuvieron que rodar con agua fría, y Aitor y yo, que estábamos de directores, nos solidarizamos un poco con ellos y nos metimos, pero con botas de pescador, nos metimos en el agua con ellos y nosotros, protegidos con las botas de pescador, sentíamos un frío que acabamos tiritando. O sea, que imagínate ellos que estaban totalmente mojados ahí, aguantaron muy bien, pero fue bastante, yo creo que para ellos bastante suplicio, ¿no? Bastante tortuoso. Bueno, en España es verdad que el tema de la guerra civil es como... se ha establecido como una especie de mentira que todo el mundo lo da por cierto, y es que en el cine español no se habla más que de guerra civil, ¿no? Y esto es una cosa que se empezó a decir hace unos años y que la gente lo ha comprado.
desde la ignorancia, pero lo ha comprado. Cuando realmente hace unos años Javier Zurro, un periodista español, publicó un artículo en el que desmentía este mito, ¿no? Y además lo desmentía con datos, ¿no? Hacía un análisis de no sé en cuántos años, cuántas películas se habían hecho en general y cuántas sobre la guerra civil. Y el porcentaje era ridículo, no llegaba al 2%, era un 1 con algo por ciento, creo, ¿no? Sí que es verdad que este año ha habido varias películas, y entre ellas una muy sonada, que fue la de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Y yo creo que la película de Alejandro Amenábar yo creo que ha tenido más polémica que la nuestra, que un poco igual ha surgido un poco a la sombra de ella y obviamente no ha sido tan mediática, ¿no? La película ha funcionado bien, pero obviamente no ha sido el éxito que ha sido Mientras dure la guerra a nivel de taquilla, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un tema que está muy presente, ¿no? El tema de la guerra civil y todo esto siempre está muy presente, pero va adquiriendo como formas distintas, ¿no? Y en los últimos años, yo creo, o en los últimos meses, ha adquirido mucho protagonismo con el resurgir un poco de la extrema derecha, ¿no? Y sobre todo con que de repente tienen una representatividad en la escena política, ¿no? Y están en el Parlamento a través del partido político Vox, ¿no? Entonces sí que da la sensación, y por otro lado tenemos ahora mismo en el poder al PSOE, que ha querido sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos, están replanteando una nueva ley de memoria histórica o bueno, ahora no sé si le llaman de memoria democrática, bueno, se están moviendo cosas en ese sentido, ¿no? Pero está claro que todo esto, pues obviamente hace que el debate esté más en primera línea, ¿no? Es algo que siempre está ahí, siempre es un tema polémico, pero con nuestra película sí que es verdad que yo encuentro gente de distintas sensibilidades políticas que lo ven con buenos ojos o que lo encajan bien, ¿no? Y yo creo que puede ser porque es una película muy centrada en la psicología de los personajes. Es verdad que hay una realidad política que no la queremos negar y que para nosotros es importante que se cuente y que esté ahí. Nos interesaba mucho la psicología de los personajes y el cómo ellos se enfrentan a esta situación, ¿no? Para nosotros al final la película bueno, igual me estoy enrollando corto. No, para nosotros al final la película sobre todo es había dos motivaciones, ¿no? O como dos pilares cuando ya empezamos a desarrollar la historia, ¿no? O tres. Uno sería el punto de vista del que ya hemos hablado, ¿no? Otro es un poco el tema del miedo, ¿no? Porque para nosotros la película sobre todo era una alegoría del miedo y de cómo nos enfrentamos a ese miedo, ¿no? Y sobre todo el miedo al cambio, el miedo a dar el paso, ¿no? Y para nosotros era importante el componente alegórico, es decir, aquí estamos hablando del miedo en unas circunstancias muy concretas, pero que el espectador sienta también que yo no he estado en esa situación, pero he estado en momentos queriendo cambiar algo, queriendo tomar una decisión y he sentido ese miedo, ¿no? De otra forma tal vez, pero... Y para nosotros era importante esa alegoría del miedo y por otro lado contar la historia de un matrimonio, ¿no? Es decir, es un matrimonio que cuando empieza la película está en el momento más apasionado y llevan muy pocos meses casados y quieren estar juntos todo el rato, pase lo que pase, ¿no? Y poco a poco ese matrimonio se va deteriorando y se va deteriorando obviamente en unas circunstancias muy concretas, pero al final lo que les pasa a ellos no deja de tener mucho en común con lo que les pasa a muchos matrimonios, ¿no? Entonces nos interesaba un poco que eso estuviese muy, muy presente y seguramente el que eso esté muy presente hace que la gente no vea la película únicamente desde el prisma político, sino también como un drama casi costumbrista, ¿no? Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí.
Realmente es una forma de financiar también las películas. Claro, yo no sé exactamente en esto, en Francia, qué percepción hay de Netflix y de las plataformas. En España, ahora mismo, digamos, es una forma de producir y a veces a veces ellos, digamos, pagan todo el proyecto y se convierte la película en un Netflix original y otras veces ponen un dinero y luego se queda en la película para su plataforma, ¿no? Que es el caso de Andía, incluso de La Trinchera Infinita también. O sea, La Trinchera Infinita en España y en otros países está en Netflix, ¿no? Para nosotros es una forma de financiar. A mí, claro, obviamente yo voy a seguir pujando porque las películas se vean en el cine, o es lo que yo quiero como espectador, ¿no? Pero también es verdad que a veces necesitas pagar la película y es la vía para hacerlo, ¿no? Pero sí, no sé, ahí es un poco también el pensar hasta qué punto estamos actuando con responsabilidad o no, no lo sé, a lo mejor aceptando estas cosas estamos un poco también hundiendo otras, ¿no? O la antigua forma de distribuir y de consumir cine, ¿no? No lo sé. A mí me daría mucha pena que desapareciese el cine porque yo siempre digo que a mí me gusta mucho el cine, pero sobre todo me gusta ir al cine, ¿no? O sea, y toda la ceremonia de ir al cine, de salir a la calle, de meterte en una sala y compartir ese momento y ese espacio con desconocidos, ¿no? Eso me gusta mucho, ¿no? Entonces, en casa veo películas, pero me cuesta más, ¿no? Me cuesta más y yo creo que disfruto un poquito menos de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Cuando la película se estrenó precisamente en Netflix en España fue 2 semanas antes del confinamiento, creo. Entonces fue curioso ver luego en las redes sociales cómo se empezaba a hablar de la película casi como una alegoría de este confinamiento, ¿no? O muchos comentarios, tanto para un lado como para otro, ¿no? Gente que te decía, joder, ved esta peli porque nos estamos quejando de que tengamos que estar unas semanas encerrados, pues fíjate que otros estuvieron 30 años, ¿no? Y otra gente que decía, no es el momento para ver esta película porque, claro, eso también depende de cada uno. Pero sí que es verdad que fue curioso ver cómo la película en cierta manera se transforma, no te voy a decir en otra cosa, pero es que adquiere matices diferentes, ¿no? Por la realidad que estamos viviendo. Ya previo a eso nos pasó con todo lo de Franco. Es decir, cuando nosotros escribimos el guión, antes hemos hablado de que hay como varios capítulos y hay un capítulo que se titula Desenterrar. Y cuando estábamos montando la película era cuando surgió toda la polémica sobre desenterrar los huesos de Franco, ¿no? Y sacarlos del Valle de los Caídos. Y de repente ese capítulo adquirió otros matices los cuales no era nuestra intención cuando escribimos desenterrar en el guión, porque cuando escribimos desenterrar en el guión estábamos nosotros pensando más en la polémica que ha habido y que sigue habiendo sobre la exhumación de las fosas comunes, sobre desenterrar a la gente que está en las fosas comunes, ¿no? Entonces fue curioso cómo de repente adquiere otro significado más, ¿no? O se suman significados a la película según lo que esté sucediendo, lo cual, bueno, siempre es interesante, ¿no? Júramelo. Tenemos ahora mismo muchas ideas en ciernes, estamos escribiendo como varios proyectos y te voy a decir que hasta estamos un poco dispersos, porque estamos como con muchas cosas, pero ninguno es seguro que vaya a salir. Sí que hay un proyecto que está como más desarrollado que otros y es el que vamos a intentar levantar antes que ningún otro, pero sí que hemos aprovechado todo este confinamiento para escribir bastante y bueno, pues sí que tenemos varios proyectos. Que salgan o no, eso ya no lo sabemos. Pero sí que, por ejemplo, entre Andía y La Trinchera Infinita pasó muy poco tiempo. Cuando estábamos promocionando Andía ya habíamos empezado a buscar las localizaciones de La Trinchera Infinita, fueron como muy seguidas. Y
y dijimos, después de La trinchera infinita vamos a tomárnoslo con calma, vamos a pararnos y pensar, y justo llegó el confinamiento, con lo cual, bueno, pues ha sido por un lado forzado, pero por otro lado también planeado, es decir, aunque no hubiese confinamiento hubiésemos estado haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Y veremos si salen. Muchas gracias, sí. Nada. Y enhorabuena por, no sé, por la película y Gracias. esta noche A ver. ver.